produciendo una profundísima impresión. Hay mucho más que piedra, oscuridad o incluso esculturas de tiempos remotos. En nuestro país tenemos un racimo que sin duda alguna compiten por ser las más importantes del mundo, majestuosas, sublimes en su construcción y llenas de secretos, de simbología, de cosas que no se han explicado bien y que eran importantes para los canteros que las alzaron. Sigue siendo un gran enigma el del gótico, el paso de esos muros y contrabases fornidos, toscos, a de pronto esas construcciones pétreas que querían alcanzar las nubes y el cielo. Toledo, Burgos, León, Sevilla, Mallorca, Barcelona, tantas para elegir, y en todas ellas una cosa que habitualmente no aparece en las guías, una devoción por la alquimia, por las sociedades secretas, por la simbología hermética. Todo eso intentamos descubrirlo haciendo nuestro particular ranking de catedrales con misterio en España. En cualquier lugar, una visita de Ken Follett siempre genera una gran expectación. Autor de varios títulos de éxito mundial, sobre todo, es conocido por escribir Los pilares de la Tierra. Desde 1989 ha vendido casi 100 millones de libros en todo el mundo. Ahora, 20 años después, ha visto la luz su secuela bajo el título de Un mundo sin fin. Hace escasas fechas que la ciudad de Vitoria acogió la presentación de la segunda parte de esta trama medieval. En el pórtico de la Catedral de Santa María, el autor recibió a la prensa nacional y desveló algunas de las claves del esperado libro. Si tenían suficiente dinero, podían construir una catedral en unos 30 años. Chartres y Salisbury fueron construidas en 30 años. Pero la mayoría de las veces la construcción se veía interrumpida, normalmente por falta de dinero. Construían una parte y el trabajo era interrumpido hasta que conseguían más fondos. En otros casos, la catedral se incendiaba o se derrumbaba. Por eso la mayoría de las catedrales fueron construidas en periodos de varios siglos, pero siempre debido a estos accidentes. Pero, ¿por qué elegir la ciudad de Vitoria para presentar su libro? En este caso, la ficción y la realidad se dan la mano no por casualidad. En 2002, llamado por la noticia de que se estaba levantando los cimientos de una catedral medieval, decidió hacer una visita. Por entonces, Follett no tenía muy claro si escribir una segunda parte o no, pero reconoció en la rueda de prensa que fue aquí, paseando por los andamios, observando los problemas estructurales, donde le surgió la inspiración. Como en el libro, la Catedral de Santa María sufre el mismo mal 7 siglos después de su construcción. Gracias al estudio y a la precisión de Follett, hoy podemos volver al pasado varios siglos atrás. La historia de sus personajes se enlaza con la construcción de una catedral y se habla de los orígenes de la masonería. Estos maestros constructores guardaban celosamente sus secretos, el conocimiento esotérico, y lo aplicaban a la piedra moldeándola hasta la perfección matemática, en un puzzle más propio de Dios que del hombre. Bien, mucha gente piensa que hay mensajes secretos y por supuesto que es cierto que en la Edad Media hubo una gran cantidad de simbología. Así que, por ejemplo, para tomar el ejemplo de un símbolo, San Pedro aparece portando siempre una llave. Así es como sabemos que se trata de San Pedro. Pero también hubo gran cantidad de significados ocultos en los números. Así a veces hay 7 santos sobre los arcos, o 3, o algunos otros números mágicos. Y las catedrales están llenas de todo este tipo de cosas. El problema es, todo este tipo de símbolos extraños existen, pero ciertamente puedes leer e interpretar cualquier cosa al verlos. Mucho se ha especulado sobre la afiliación o no de Follett a una logia masónica, sobre su condición de masón. Bien, sí que creo que las cosas pueden tener más de un significado. Así que ciertamente creo, y he visto que los masones, los maestros constructores, hacían sus marcas en la piedra. Se cree que podría ser una manera de asegurarse de que después cobrarían por su trabajo.
Pero puede que no sea el único significado. Las marcas podrían contener otro tipo de significados y perfectamente podría ser un código escondido en estas marcas. Hoy, en la Catedral de Santa María, se pueden observar los esqueletos al aire de familias enteras que perecieron infectadas por la peste negra. Todos los cuerpos miran hacia el altar orientado al este, hacia la salida del sol. Con la llegada del juicio final y la resurrección de las almas, la creencia dictaba que así encontrarían la luz. Después de la peste negra, la gente empezó a hablar de la religión como un encuentro personal con Dios. Un hombre o una mujer y Dios. Antes de la peste negra, la única forma de encontrar a Dios era la iglesia a través del sacerdote y el ritual, la misa. Después de la peste negra, la gente empezó a pensar que quizás los sacerdotes no eran la única forma de encontrar a Dios. Y los cristianos empezaron a hablar como si pudieran tener una relación, un encuentro personal con Dios. En breve, la Catedral de Santa María vivirá su bautismo de fuego. Darán comienzo las obras de consolidación de los pilares inestables que la sostienen a duras penas desde hace 7 siglos. Aunque todo está calculado al milímetro, nadie sabe con certeza cómo reaccionarán los pilares. Los ingenieros y arquitectos desconocen cómo reaccionará la estructura, como en el desenlace de la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. Ese es un final aún por descubrir. El fenómeno Ken Follett y el misterio de las catedrales. 100 millones de ejemplares vendidos, pero desde luego no es algo nuevo. El ser humano, por lo menos en los últimos 100 años, se lleva preguntando qué se esconde, si hay un código, si podemos transformarnos o trascender dentro de una de estas máquinas de piedra que son las catedrales. Y como siempre intentamos hacer un poco de historia literaria, y además sé que los dos invitados lo aprecian como yo y como muchos de ustedes, tengo aquí unas joyas que me gustaría que viesen como introducción a este tema y a este debate. No es nuevo porque mucho antes de Los Pilares de la Tierra estaba un libro críptico, extraño, para muchos ilegible, pero que cambió un tiempo. El misterio de las catedrales, firmado por un enigmático Fulcanelli. No solo eso, autores hoy tan reconocidos como Christian Jack se atrevió con El mensaje de los constructores de catedrales. Y esta colección mítica de Plaza y Janés, Otros mundos, años 70, venía con unos cintillos, unos mensajes que nos vienen perfectamente para el tema. Decían, como reclamo, nueva clave para comprender el ideal de la Edad Media, el tiempo en el que las piedras hablaban. ¿Hablan las piedras realmente? O, por ejemplo, Louis Charpentier, El enigma de la catedral de Chartres. Un hombre interroga a una catedral y la catedral responde. En fin, frases contundentes que demuestran que el interés por este asunto estaba más que vivo. Nos acompaña nuestro querido amigo Javier Sierra. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Bueno, además te felicito personalmente porque, caramba, bueno, siempre que viene Javier es una felicitación literaria, pero una nueva edición de un clásico que en el fondo también bebe, ¿no?, de toda esta preciosa corriente, Las Puertas Templarias. Hay un misterio porque, bueno, Las Puertas Templarias se reedita continuamente desde que se publicó en el año 2000, pero es que esos 3 libros que has mostrado antes también se reeditan constantemente. A veces cambian de título. Por ejemplo, El mensaje de los constructores de catedrales se reimprimió hace poco con el título de El misterio de las catedrales, como el de Fulcanelli, le robó el título al otro autor. ¿Siguen vivos? Pero todos siguen vivos, porque son temas que siguen despertando el interés y sobre todo actúan todos estos libros, sean novela o sean ensayo, como auténticas guías para quienes quieren entrar en esas catedrales y verlas con otros ojos. Ahí es donde está, yo creo, el valor literario de estas piezas. Nos acompaña también otro buen amigo que nos ilustra con cada visita, el historiador Mariano Fernández Urresti. Mariano, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Tú que tantas catedrales has recorrido y además yo creo que lo bonito va a ser, mi propuesta es conocer este misterio. Y tomen nota porque vamos a intentar viajar por la España de las catedrales que deben verse a nivel de lo esotérico, misterioso y de lo oculto. Y vamos a ver, cuando estamos dentro de uno de estos templos, en qué tenemos que fijarnos. Nos van a ayudar nuestros compañeros Javier y Mariano y creo que va a ser interesantísimo. Mariano, veíamos a Ken Follett. Espectacular lo que está pasando, porque eso también me gustaría preguntarlo. Está pasando 100 millones de ejemplares de un libro que habla de las catedrales. Caramba, han pasado muchos siglos desde los constructores, pero algo nos sigue hilando a ese mundo.
Yo creo que el éxito del libro, aparte de, obviamente, la calidad literaria y artística del autor, hace referencia a que pulsa un resorte interno que a veces pasa, sucede en ocasiones, haciendo mención o tocando esa fibra que probablemente nos es común a muchos. Y posiblemente las catedrales sean uno de esos hitos, lo mismo que las pirámides. Exacto. Hay emplazamientos, lugares claves que de algún modo están relacionados a lo largo de la historia con una vertiente que no es la evidente del ser humano, sino la espiritual. Y eso yo creo que conmociona y hace que el lector se multiplique, como es el caso. Bueno, nuestro compañero Luis Álvarez, que tuvo la oportunidad de entrevistar tranquilamente y pausadamente a Ken Follett, me decía que le daba la sensación de que el amigo Ken se guarda mucha información, que sabe más de lo que cuenta, que es muy particular en todos estos autores. Pero hay una cosa que, digamos, todos tienen claro que es un misterio, es el paso del románico, más o menos romo, más o menos homogéneo, a esta maravilla de las catedrales góticas. Y ahí os abro la pregunta, hay un misterio en ese momento de la historia, ¿no? Yo creo que hay tres enigmas, bueno, hay muchos, por encontrar, digamos, una manera de conversar más ordenada. Yo me quedaría con tres enigmas. Hay tres historias bien curiosas en este asunto. Uno es, como acabas de comentar, cómo es posible que se pase a un arte absolutamente nuevo como es el gótico de una manera súbita. Otra, cómo se financia. Aunque Ken Follett hacía referencia y trataba de explicar cómo podía esa financiación, para mí sigue siendo un enigma. ¿Cómo es posible que en aproximadamente 100 años, entre 1150 y 1250, alrededor de un centenar de construcciones de estas características se empiecen a poner en pie en Europa? Es un movimiento de piedra probablemente, comparativamente, mayor incluso que el del Egipto faraónico. Y el tercer enigma es de dónde salen y, sobre todo, a dónde se van los constructores de las catedrales. Y los tres enigmas tienen una muy buena relación porque surgen y desaparecen paralelamente a la Orden del Temple. Dice la leyenda templaria que 9 caballeros hacia 1118 se establecen en Jerusalén durante 9 años y que regresan posteriormente a Francia con conocimientos nuevos. Bien, lo que vemos en las catedrales góticas, en el arte gótico, en el propio arco ojival, que es el símbolo perfecto del arte gótico, es algo que ya existía en Oriente. Es decir, esa matemática, esa sutileza, ya la tenían los bizantinos, por ejemplo. Lo que hacen los templarios, al parecer, es robar, copiar ese conocimiento y traerlo a Occidente, sabiendo, y sobre esto podemos debatir si queréis después, sabiendo que estaban importando un conocimiento que ni siquiera era oriental, que muy probablemente nació, fíjate, en Egipto. Antes ha mencionado Mariano las pirámides. Una sabiduría antigua. Y puede haber esa conexión, efectivamente. Caramba, y de repente Europa no solo se llena de catedrales, sino tenemos un documento, un mapa de Francia. Me llamaba mucho la atención en la obra de Javier, precisamente, Las Puertas Templarias. Claro, cuando uno, como hace mi amigo, hace novelas de investigación, mucha gente piensa que es novela, pero es que, claro, gran parte de lo que se cuenta y se documenta es real. Y cuando la gente luego indaga, se da cuenta de, caramba, los datos están ahí, que nadie se los ha inventado. Hablabas antes del Egipto faraónico y del movimiento de piedra. Javier ha hablado de la tradición que puede venir de lo más remoto de Egipto. Y deberíamos volver a señalar a Egipto, por lo menos porque parece que existe una disposición concreta, como se dice de las pirámides, mirando a los cielos. Claro, en la más remota antigüedad, la obsesión de la gente que vivió, por ejemplo, en el Valle del Nilo, era tratar de imitar sobre el suelo cosas que veían en el firmamento nocturno. Los antiguos egipcios pensaban que el Nilo tenía un doble en el firmamento, una especie de reflejo celestial que era la Vía Láctea. Y algunas estrellas para ellos eran importantes, por ejemplo, la constelación de Orión. Ellos creían que las 3 estrellas centrales de la constelación de Orión eran la puerta simbólica hacia la que se dirigía el alma del faraón para entrar en el más allá. La llamaban el Duat, y trataron de imitar sobre la tierra esas 3 estrellas de manera perfecta con la construcción de las 3 pirámides en Egipto. ¿Qué ocurre? Que 25 siglos más tarde, en Francia, los constructores de este nuevo arte gótico disponen las principales y primeras catedrales góticas imitando la constelación de Virgo.
son los primeros... Como tenemos en el mapa, Javier. Exactos, el rombo de Virgo. Son los primeros templos, y esa es la parte significativa de esta historia, los primeros templos de la cristiandad dedicados a la Virgen. Todos ellos son templos dedicados a Notre Dame, es decir, Notre Dame de París, Notre Dame de Bayeux, de Évreux, de Reims. Son templos dedicados a la diosa madre de alguna manera, porque se construyen también sobre templos prehistóricos que ya formaban esa constelación de Virgo siglos antes de que fueran sellados con estas catedrales. Pero me estáis hablando, por lo tanto, Mariano, de nuevo, de los lugares de poder desde muy antiguo, de cultos, de esas sabidurías remotas que se pierden en la noche del tiempo, y que se construye esto con un conocimiento exacto proyectándose en los cielos, en cierta constelación. Sí. ¿Por qué? No solamente el juego que acabamos de comentar aquí a propósito de la constelación de Virgo, sino, por ejemplo, Catedral de Chartres. El 21 de junio, en la Catedral de Chartres, se produce un fenómeno luminoso que también podemos encontrar en templos egipcios. Por la vidriera de San Apolinar entra un rayo de sol que cae, incide sobre una protuberancia metálica que tiene una losa colocada en el crucero sur, una losa que está colocada al sesgo, distinta al resto del suelo de ese crucero, y lo hace justamente y de esa manera matemática, con una precisión de relojero suizo, ese día, ¿no? Es un juego astronómico que no puede ser casual. Y lo encontramos también en Egipto, y lo encontramos en otros muchos lugares. Y en España, y en España. San Juan de Ortega, por exacto, ejemplo, en el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago, que también era la Vía Láctea, como el río Nilo, o pensaban los egipcios que era el río Nilo. Y luego hay también algo importante que acaba de comentar Javier. Este no es un conocimiento exclusivo de la Edad Media, sino que estas catedrales están superpuestas sobre santuarios paganos anteriores al cristianismo. Hay una cosa, Iker, que creo que merece la pena que reflexionemos sobre ella, incluso que invitemos a los espectadores a que se la imaginen. Nosotros hoy vemos las catedrales góticas en ciudades, emplazadas en ciudades modernas, con grandes edificios de 20 plantas cerca que apagan un poco ese esplendor. Pero imaginemos por un momento cómo era llegar a una ciudad como Vitoria, o como León, o como Burgos, en el siglo XIII, con XIV. el carro, los bueyes... Exactamente. Y ver aquello. De repente se veía un mar de pequeñas casitas y en medio un edificio blanco, fulgurante, no contaminado porque no había vehículos a motor como los que hemos puesto en circulación en este último siglo. Lleno de mensajes que te miraban. Exacto, y que funcionaba de una manera muy peculiar. Generalmente esos templos, en Chartres pasa, también pasa en Burgos o en León, las catedrales se pueden ver a larga distancia. Es decir, están sobre lugares rodeados de llanuras que permiten ver incluso el juego de las sombras a lo largo del día sobre esas catedrales. Esas catedrales en el mundo antiguo actuaban como relojes de precisión, en función de cómo caían las sombras en una determinada torre o en un pórtico. Se sabía que empezaba el verano, que era el tiempo de la cosecha, de la recolección, de la matanza. En fin, eran templos que tenían un servicio que iba mucho más allá de lo religioso. Es más, hoy sabemos que los templos góticos no solamente servían para oficiar misas, sino que eran espacios públicos, como hoy sería, por ejemplo, pues, no sé, un campo deportivo, donde la gente incluso entraba dentro del templo a comerciar. Y son cosas que hemos ido olvidando. Vivo, un lugar vivo. Un lugar absolutamente vivo. Son cosas que hemos ido olvidando y que merece la pena que recuperemos poco a poco, porque cualquiera que visite a partir de ahora con esos conocimientos una catedral la va a ver con vamos a hacer una ojos guía, distintos. Javier, María, vamos a hacer una guía. Y dos pequeñas cosas, porque yo creo que uno de los lujos de este programa es tener esta conversación, por ejemplo, y que mucha gente esté o vea las catedrales de una forma distinta mañana mismo. ¿Cuánta gente en ciudades españolas importantes ha olvidado sus propias catedrales? Precisamente porque están ahí, escondidas como parte del tráfico urbano, y sin embargo están llenas de secretos. Dos cosas, porque hablaba Mariano de esos cultos antiguos, y la noticia es de escándalo casi, nos lo confirmaban en la fundación de la Catedral de Vitoria. Se empieza a indagar en el subsuelo de la catedral por una serie de obras, y lo que descubren, ni más ni menos, es que hay que reescribir la historia que yo como niño vitoriano había aprendido de memoria, la de la fundación de mi ciudad. Se dan cuenta de que había estructuras, casi en forma de castros, si me permite la palabra, pequeños poblados o un poblado inicial, lo que fue Vitoria-Gasteiz en un principio, pero que la cronología, y esto no es ninguna tontería, hay que retrasarla 300 años. 300 años simplemente por una cata. Yo les preguntaba,
¿Y cuántas cosas descubriríamos si, como está ocurriendo en Vitoria, excavásemos en tantas catedrales? Y dos cosas muy rápidas. Hemos tenido la oportunidad, Javier, y tú lo sabes, de vivir una experiencia mística gracias a dos buenísimos amigos que hay que recordarlos porque hicieron con nosotros una labor tremenda. José Manuel Rodríguez Montañés, coordinador de la Catedral de León de la exposición El Sueño de la Luz, y Marga Torres, fenomenal cronista de León. Pudimos tocar las vidrieras impresionantes de León. Y cuando entramos ahí, yo me imaginé, Javier, a ese hombre de hace tantos siglos, aterrorizado casi porque la luz del sol iba provocando en las miles de vidrieras un mensaje distinto, un cómic, una película de la antigüedad. La pregunta está muy clara. ¿Las catedrales son una máquina que ya no sabemos activar y que antes se sabía activar o algunos sabían activar? ¿Y para qué? Esa es una de las aparentemente fantásticas explicaciones que se han querido dar a las marcas de cantero, que también se han mencionado en el reportaje y que me citaba Ken Follett. Las marcas de cantero, algunos las han explicado, como él decía, serían una manera de que el cantero pudiera cobrar su jornal señalando aquellas piedras que había labrado. Pero es una explicación un poco pobre. O sencilla o se quita de problemas. Pobre porque... O materialista, sí, para una época que no lo era. Pero ni siquiera eso, porque los símbolos de canteros son una cantidad limitada. El número de canteros se supone que era mayor. Los símbolos de canteros se repiten a lo largo del tiempo, no varían en función del personaje o del cantero en cuestión. Son como órdenes, ¿no? Exactamente. Entonces, se ha llegado a pensar que tal vez se marcaban determinadas piedras porque esas piedras tenían una especial importancia para la labor que tenía que cumplir aquel edificio. Aparentemente esta es una explicación absolutamente de ciencia ficción, pero es posiblemente interesante mencionarla, dado que no hay una explicación convencional y definitiva de por qué se marcaban con esos símbolos y aquellas piedras. Es más, se da la circunstancia curiosa de que cuando el gótico desaparece, que casi dejan de construirse catedrales al mismo tiempo que desaparecen los templarios, Europa se convulsiona, pasan muchas cosas y todas malas. Desaparece el temple, cesa el gótico, recomienzan las guerras, peste negra, 1348. Es curioso, estamos hablando tal vez, y es otra explicación aparentemente absurda, pero que algunos mencionan de una especie de acupuntura en la tierra. ¿Son las catedrales el alma de los campos, como en alguna oportunidad he escrito yo? Qué interesante. Sí, lo que no hay ninguna duda es que la época de construcción de las catedrales fue también una época de introducción en Europa de muchos saberes que se habían olvidado o que tienen un origen muy ancestral. Por ejemplo, la alquimia. Muchos han vinculado las catedrales a la alquimia y el elemento clave donde se ve ese vínculo es en aquellos templos que todavía conservan sus vitrales originales. Tenemos en León muchos de esos vitrales, en Chartres se conservan, no fueron destruidos durante ninguna de las dos guerras mundiales, casi de milagro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que al estudiar esos vitrales descubrimos que la composición química de algunos de esos cristales de colores es un misterio. Es decir, por ejemplo, para dar los tonos azules no sabemos muy bien qué materiales estaban utilizando para esa fundación, pero la sola creación de los vidrios y la fundición con el plomo, porque todo es una estructura rígida, tiene que ver muchísimo con el arte de la alquimia que nació, y quizá peque de pesado, pero nació en Egipto. Es decir, la alquimia, tenemos los primeros tratados de alquimia en la biblioteca de Alejandría, nada menos, y el propio país de los faraones lo llamaban los antiguos Alquemet, que significa tierra negra y que es de donde deriva precisamente el nombre de alquimia. Pero fíjate, Javier, que precisamente hoy hacíamos el túnel del tiempo sobre Newton, que en un momento de su vida cree que todo el saber auténtico o necesario para comprender la verdad está en esas culturas antiguas y en la alquimia, entre otras cosas. Tenemos algunas imágenes que sí me gustaría que mostraseis al público. Son diversas marcas de cantero, de diferentes lugares, diferentes templos de España, supuestamente formas oficialmente, pero es clave lo que has dicho, una explicación muy materialista del siglo XX-XXI para una época que desde luego no lo era, para cobrar. Sin embargo, se van repitiendo como si fueran equipos de constructores y muchos cuentan que la masonería, tan polémica y tan curiosa y tan influyente según muchos, nace aquí. Vamos a ver varios porque veremos otros surcos en la piedra. Había una forma o algunas formas, incluso Javier, decías que esto era muy interesante. Esto es muy interesante porque es
prácticamente el esquema de un instrumento que era muy conocido para los sumos sacerdotes del antiguo Egipto. Con este instrumento se celebraba la ceremonia más sagrada, más secreta en los rituales de momificación del faraón, que es la ceremonia de la apertura de la boca. Supuestamente lo que hacían los sacerdotes era al difunto le abrían la boca para que el espíritu pudiera reconocer a ese cuerpo que entraba a través del orificio bucal. Bueno, pues ese instrumento, que se han encontrado algunos y que están en museos egipcios, es igual que esa marca de cantero. Una casualidad más, porque hay muchísimas. Por ejemplo, hay una escena que se repite sistemáticamente en todas las catedrales góticas, que es una escena que nosotros hemos incorporado a nuestra tradición judeocristiana, la escena del juicio final. Siempre es la misma escena. El pesaje de las almas. Exacto. Sí. Un ángel pesa el alma del difunto, la balanza suele aparecer desequilibrada en estas escenas, y al lado el diablo a veces tira para su lado el platillo. Exacto. Y al lado hay un monstruo con cabeza de cocodrilo que engulle a esos pecadores. Pues bien, si retrocedemos 25 siglos en el tiempo y nos vamos, por ejemplo, al papiro Ani, que es la representación más clásica del libro de los muertos egipcio, vemos que la escena cumbre es cuando Anubis pesa el alma del faraón con una balanza y al lado hay un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de hipopótamo y patas de león que está esperando a que la balanza se desequilibre para engullir al faraón. Exactamente la misma iconografía, trasplantada en el tiempo. Sin duda, y esa es una de mis obsesiones, debió de existir una correa de transmisión de ese saber que desafió a los siglos en secreto y que reemergió de repente en el siglo XII en Europa. O sea que los templarios eran custodios de todo este conocimiento. Mencionábamos a Newton diciendo que esta sabiduría arcana, que solo conocen algunos, no debe darse al gran público para que no sea corrompida. Por lo tanto, una serie de iniciados tenían conocimientos antiguos y los mantenían frescos para llegar hasta aquí por algo. Podría ser. Lo que también es cierto es que si esa sabiduría era minoritaria, no se puede crear el folclore que en mi opinión se crea alrededor de los templarios pensando que todos los templarios sabían de qué iba esto. Claro, habría algunos que eran los maestros conocedores. Efectivamente, entonces yo creo que se ha, digamos, no sé, creado una especie de imagen pues extraña de los templarios y presentándolos como probablemente lo que no eran, porque en muchos casos su comportamiento cotidiano y su comportamiento en batalla precisamente no fueron un dechado de virtudes, antes todo lo contrario, ¿no? Pero regresando a la alquimia, regresando a Egipto, no vayamos mucho más lejos y miremos simplemente la planta de una catedral. Es la cruz Ankh egipcia. La cruz Ankh de la vida sería precisamente la nave transversal, el crucero, y el ábside formaría la cumbre de lo que sería la antigua cruz de la vida egipcia. Y regresando o volviendo o insistiendo en el tema de la alquimia, para algunos es precisamente el tránsito por esa llave de la vida, que sería la planta de la catedral, la que iría transformando al visitante. Ya que decías antes, ¿qué es lo que sucede cuando se entra en una catedral? Para algunos sucedería esto. Es el tránsito desde la oscuridad, porque entramos por poniente, hacia la luz, hacia el este, que es donde está el altar. Y en ese tránsito, el visitante, la persona que entra dentro de una catedral, le suceden muchas cosas, unas cuantas. La primera de ellas es que entra a una gruta primordial, que es lo que viene a simbolizar el pórtico. Si en el románico podía ser de un pórtico, en la catedral gótica suelen ser 3. Por cierto, suele haber 2 torres que flanquean el pórtico al modo del templo de Salomón, las 2 columnas de Jaquín y Boaz. Y una vez que entra adentro, el visitante, ¿qué es lo primero que hace cuando entra en la catedral? Mira hacia arriba, porque ha entrado en una especie de bosque de piedra. El mirar hacia arriba, erguir la columna, genera una serie de, digamos, circunstancias energéticas en la persona que le sitúa, le propone en un estado mental distinto. Y a partir de ahí va caminando, va sorteando pruebas, entre comillas, entre la penumbra de las capillas y entre las luces de las vidrieras. Se hace un recorrido casi de forma inconsciente, colectivo. En muchos casos, muchos de ellos han desaparecido, pero otros siguen, los hemos mencionado. Está el laberinto, que tal vez luego podemos comentar algo de él, hasta que va caminando hacia la luz, hacia el este, hacia el altar. Es un camino de transformación. Claro, es muy importante también tener en cuenta que esas catedrales son templos de otro tiempo, en el que un tiempo en el que la gente no leía, la información era sensorial.
era a través de las imágenes de las vidrieras fundamentalmente y a través de las sensaciones que estaba comentando Mariano ahora mismo. El conocimiento era aquello que uno incorporaba porque de repente pasaba miedo o se iluminaba o tenía un súbito acceso de conocimiento porque había entendido la historia bíblica reflejada en toda esa iconografía. Y es desde esa óptica que a nosotros nos debería resultar fácil hoy la óptica que deberíamos utilizar para entrar en una catedral. Olvidémonos de lo que hemos leído, olvidémonos de lo que hemos estudiado, entremos en un templo de este estilo como lo hacían los antepasados, para sentir. Pues me das, además, perfecto trampolín para lanzar un pequeño experimento. Es nada, unos segundos, pero tú y yo lo hemos hecho en alguna ocasión. Hemos entrado en ciertas catedrales no de cualquiera forma, sino, y esto es una ventaja que tiene el hombre moderno, pero que el hombre antiguo podía llegar a tener, que es escuchando cierta música que hace que la visión, la contemplación sea diferente. Hay quien dice, Mariano, Javier, bueno, y tenemos ejemplos en toda España maravillosos, de cantos gregorianos, por ejemplo, que tenían cierta fuerza, o otros cánticos que luego se fueron modificando. Ver el arte y ver cierto arte sagrado en cierta coordenada musical podía provocar, según algunos, estados alterados de conciencia, pero lo que invitamos es que a todos los amigos de Cuarto Milenio hagan la experiencia también. Hoy en día cualquiera tiene acceso, por ejemplo, a ciertas músicas o simplemente a cierto estado de relajación que se puede provocar y a ver de forma distinta la catedral. A verla, por ejemplo, de esta forma. En este país tenemos una panoplia amplísima de templos donde experimentar. Desde luego que no se van a arrepentir de ver las catedrales de otra forma, como quizá lo hacían los antiguos, despojándose de todo ese homo digitalis que llevamos dentro y quedándonos desnudos frente al misterio. Mariano Fernández Urresti, Javier Sierra, como siempre un auténtico placer, y yo creo que no será la última vez que hablemos de catedrales, porque el misterio en este caso se puede tocar, se puede ver, se puede palpar y está ahí. Decíais muy bien, escondido ya casi entre el marasmo de la vida del siglo XXI, pero esperando y con un secreto para cada uno de nosotros. Estamos convencidos. Muchísimas gracias, amigos, como siempre.